Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver la teoría psicogenética o la epistemología genética de Jean Piaget. Eh, para eso tienen dos textos. De esos textos o de cualquier otro texto que hayan leído, vamos a trabajar la teoría y luego las etapas del desarrollo intelectual. Bueno, ustedes deben haber visto los videitos sobre la biografía de Piaget. Ya sabemos qué es, que era originariamente su profesión fue biólogo, y por eso hay una muy importante impronta de la biología sobre su teoría. Piaget trabaja el desarrollo intelectual. Lo que va a estudiar va a ser la inteligencia, y por eso hablamos de desarrollo cognitivo o el conocimiento, ¿sí? Entonces él va a estudiar cómo un sujeto pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Esa es la idea que él necesita entender, cómo un niño, digamos, después lo va a traducir a un adulto, pero él comienza investigando a los niños, incluso a sus propios hijos, cómo un sujeto pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Ese proceso es el que vamos a ver hoy. Bueno, Piaget trabaja conceptos importantes, vamos a ver algunos de ellos. Los factores del desarrollo intelectual, yo por ahí les voy a leer algunas partecitas para que ustedes se orienten en el texto, ¿sí? Los factores del desarrollo intelectual, Piaget va a decir que son 4 estos factores, y que son maduración, experiencia, transmisión social y equilibración, ¿sí? Cuando Piaget habla de la maduración, hace referencia, acuérdense que era biólogo, lo que decíamos que tenía una impronta biológica en su teoría. Cuando habla de la maduración, hace referencia a que el desarrollo del sistema nervioso central debe estar maduro para que un sujeto pueda comenzar el proceso de aprendizaje para llegar a un nivel cognitivo. Entonces debe haber una cierta maduración del sistema nervioso central para que éste pueda empezar a aprender. Esta es la parte más biológica, ¿no? La más hereditaria, la más biológica de su teoría, la maduración del sistema nervioso central. Después Piaget va a hablar también de ¿cuál sigue en el texto? La de la experiencia, y dice que va a trabajar la experiencia, y va a haber 2 tipos de experiencias, ¿sí? Les voy a leer un pedacito. Dice: la experiencia o el contacto con los objetos. Dice, hay 2 tipos de experiencias. ¿Cuáles son? Dice, las cuales son de experiencia mental, las cuales son psicológicamente diferentes, pero sí son. Una es la experiencia física y la otra es la experiencia lógico-matemática. La experiencia física, va a decir Piaget, va a incluir acciones que se extraen de las propiedades físicas de los objetos con los que interactuamos, ¿sí? Y la lógico-matemática ya ahí dice, adquiere mediante coordinación interna de acciones individuales y no a través de la experiencia física. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a través de la experiencia física es la que tiene el sujeto a través de los objetos, ¿sí? Digamos, de las propiedades físicas de los objetos. Entonces, si agarramos una pelota, es redonda, es suave, es rugosa, es pesada, es liviana, una silla, lo que sea, un juguete, un peluche, digamos, cualquier cosa que nosotros toquemos, tenemos la experiencia física con el objeto, porque a través de las propiedades de ese objeto nosotros las sentimos a través de lo físico-motor, y entendemos qué tipo de objeto, con qué tipo de objeto estamos tratando. Es la primera experiencia, el primer tipo de experiencia que se da sobre todo cuando uno es niño, los primeros años de vida. La experiencia, ya lo vamos a ver en las etapas del desarrollo, pero la experiencia se da a través de lo perceptivo, del encuentro con el objeto, la percepción con el objeto y la manipulación del mismo. Ese es un tipo de experiencia. Y la otra es la lógica matemática, que ya para lograr una experiencia lógico-matemática debe haber procesos internos mentales que se van haciendo, que son más complejos, ¿sí? Por ejemplo, para resolver un problema, para entender que por ejemplo, a ver, 6 manzanas son 6 manzanas, así las pongamos en fila, horizontal, vertical, así las pongamos haciendo un círculo, así las pongamos, digo, esto de ir comprendiendo, y ya lo vamos a ver en los periodos del desarrollo más específicamente, ir comprendiendo y avanzando en el entendimiento lógico-matemático, se va a dar
luego de la experiencia física, y se empieza a dar la lógica matemática empieza a darse aproximadamente entre los 5 y los 6 años. Antes tiene antesala, pero los primeros años recuerden que es mucho más físico-motor. De todas maneras, el encuentro con la lógica matemática se va haciendo de a poco y gradualmente, pero esas son dos formas de tener un contacto, una experiencia con el objeto, ¿sí? Bueno, la otra es la transmisión social. Bien, la transmisión social les leo qué es. Dice, puede referirse a la enseñanza escolar, a un padre que le explica problemas a su hijo, a una abuela que le cuenta cuentos a sus nietos, a una niña que obtiene información de un libro, etc. Ciertamente la transmisión social del conocimiento promueve el desarrollo cognitivo, pero esta transmisión por sí sola, en realidad ninguno de todos estos factores por sí solo va a explicar el aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La transmisión se refiere más al aspecto social porque es, digamos, cómo se transmite el conocimiento. Y el conocimiento es tan amplio que podemos decir que el conocimiento se va a transmitir en la escuela de manera formal, pero también se transmite de manera informal. Cuando un abuelo le cuenta un cuento a un niño o a una niña, esa es la transmisión de un conocimiento. Cuando vamos a una plaza y hay una murga, y la murga está cantando y bailando y esa canción hace referencia a raíces de ese pueblo, de ese lugar, a problemas sociales. Ese baile hace referencia a una cultura, a una interiorización de costumbres, ritos y mitos. Eso también es la transmisión de conocimientos. Por eso la transmisión de conocimientos es muy amplia y tiene que ver con aspectos que son formales y otros que no lo son. Y por último, el equilibrio, que Piaget va a decir que el concepto de equilibrio se refiere a un estado de armonía de entre al menos dos elementos que antes han estado en conflicto y ahora están en un estado de equilibrio, que exige un sistema de intercambio entre un sistema abierto y su entorno. El niño no se limita a recibir información del medio, sino que más bien intenta comprender las cosas, estructurar su experiencia y brindar coherencia a su mundo. ¿Por qué decimos esto? Porque primero, para que haya equilibrio los sistemas deben haber estado en desequilibrio. Ahora, cuando veamos un poquito más adelante los factores más importantes para que el sujeto pueda aprender, que son los principios del funcionamiento mental, allí vamos a entender esto que estamos hablando de equilibrio. Pero para que se comprenda, debe haber un equilibrio de al menos dos elementos que antes estaban en desequilibrio y luego van a pasar a un estado de equilibrio. El niño, para aprender, va a decir Piaget, primero lo va a tomar como un sujeto activo, ¿sí? El niño y la niña son activos, dice. Por eso Piaget decía que eran pequeños investigadores, pequeños científicos, porque eran curiosos, preguntan, buscan, no se quedan quietos, interactúan con el medio, no reciben un estímulo y solo lo captan, sino que interactúan con el medio. Bueno, esta interacción con el medio hace que el sujeto se encuentre con objetos que lo van a desequilibrar, objetos que no conoce, cosas que son nuevas. Entonces, lo que estaba en equilibrio, sistemas que estaban en equilibrio, se van a desequilibrar con la aparición de objetos novedosos, nuevos que no conocemos y no entendemos. Esto ahora lo vamos a ver más profundamente. Por lo tanto, estos que son los factores del desarrollo intelectual, cada uno de estos, maduración, experiencia, transmisión social y equilibrio, o equilibración, que es lo mismo, van a ser importantes, cada uno de ellos de la misma manera, para lograr que el sujeto desarrolle estos factores para lograr el aprendizaje y el del conocimiento. Entonces, cada uno son importantes, ¿sí? No es que hay uno más importante que el otro, sino que entre todos hacen que el sujeto esté apto para pasar de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. ¿Ok? Bien. En el próximo videito vamos a seguir con la teoría de Piaget. Los voy a hacer cortitos para que ustedes puedan ir comprendiendo puntualmente las ideas principales.